artistas entre comillas, personas muy ágiles con las manos. Entonces empecé muy pronto a dibujar y a hacer cositas. En el colegio destacaba, era lo que más me gustaba, lo de la pretecnológica, como llamábamos entonces y tal. Pasé a instituto, destacaba también, tuve un profesor muy bueno que se llamaba Luis y al poco tiempo empecé a trabajar en una agencia de publicidad, más enfocado al mundo del libro. De hecho, de la agencia de publicidad pasé a una imprenta muy nombrada aquí en Salamanca, en donde no solamente maquetaba los libros, los interiores, también las portadas, y yo hacía los dibujos de sus interiores. Eso me llevó a darme cuenta que tenía que haber hecho lo que se me había quedado siempre clavada, hacer bellas artes. Hice algunas asignaturas sueltas de lo que llamaban comunes, que decirse, fui a cerámica, fui a modelado, fui a vaciado, que fue muy interesante hacer vaciados de los moldes. Y cuando fui mayor de 25 años hice el acceso a la universidad y terminé bellas artes, siempre trabajando, al mismo tiempo que trabajaba. Trabajaba en una empresa muy conocida que ahora se llama Carrefour, entonces se llamaba Prica, haciendo la cartelística. Acabé eso, Bellas Artes, estuve trabajando por supuesto por mi cuenta, como se llamaba, como freelance, y luego acabé trabajando con un socio con el que he estado 12 años. Con él pusimos nuestra empresa, se llama Rosa Barrientos y Juan Llorens. A los 12 años trastocó nuestra vida entre los dos socios, su vida cambió muchísimo y yo dejé la empresa. Esto se unió a que mi padre estaba enfermo, yo seguía trabajando y dije entonces que iba a tener tiempo para hacer historia del arte, donde yo te conocí, y he estado durante 7 cursos, no son años, haciendo historia del arte. Mientras he seguido dibujando, sobre todo lo de eslibris, y la verdad es que últimamente dibujo muy poco. La muerte de mi padre me trastocó bastante y creo que empieza a salir ya, que ya otra vez, ahora que he terminado el grado, seguiré dibujando. Hice el doctorado también aquí en nuestra facultad y bueno, me podía haber dedicado a la enseñanza, pero no ha sido así. Eso de ser madre y tal, pues te cambia un poco la vida y no lo he hecho. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer en el mundo del arte, como mujer artista? Yo la verdad es que he tenido muchísima suerte. Como mujer no me he encontrado, no he visto encontronazos. Pero claro, los que estamos al otro lado del arte, los que somos historiadores del arte, vemos que a lo largo de la historia las mujeres se nos ha silenciado. Ibas al Museo del Prado hace 3 años y no había ni una sola mujer que expusiera allí obras de mujeres que a lo largo de la historia han pintado y que no estaban allí. Creo que eran solamente 5 o 6 piezas y estaban siempre como oscurecidas. Las mujeres desde la prehistoria hemos hecho nosotros el arte. Estoy convencida porque los hombres eran los que iban a cazar y los que tenían que mantener la guerra y todo esto. Yo estoy convencida que todo lo que tiene que ver con el aderezo, con el arte, era labor de las mujeres. Gracias a Dios en este momento se empiezan a valorar. Gracias a Dios hay mujeres internacionalmente conocidas. Sobre todo yo siempre he tirado por las escultoras que trabajen con eso de cada día, pues desde los hilos, las telas, esas cosas que parecen que no es arte, pero que es tan arte. Por ejemplo, aquellas que tejían los tapices, que eran las piezas más ricas, mucho más que cualquier lienzo, eran mujeres. En una ciudad como puede ser Salamanca, una ciudad de provincias, hay bastantes pintoras, ha habido muy buenas pintoras. Hace nada ha habido una exposición en La Salina muy buena de Gonzala y aquí tenemos unas piezas estupendas de María Cecilia, pero no solamente ellas, hay muchísimas más mujeres que trabajan y que siguen trabajando. ¿Qué piensas tú sobre el panorama actual de la mujer en el mundo del arte? Pues o sea, sí. ¿hemos avanzado? Pues sí, hemos avanzado y tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando, pero no con esa lucha feminista, o sea, parándonos en el feminismo, no, con esa lucha de artistas. Somos artistas, creamos exactamente igual que el hombre, exactamente igual. Y no hay ni literatura de mujeres, ni arte de mujeres, no, es arte o literatura o música. Me gustaría que no hubiera esa diferencia. Nosotras investigando pues hemos leído muchas veces críticas, sobre todo en el siglo XX, a mujeres artistas que decían
qué cuadro tan mono, qué sensible. Qué obra tan monísima, qué Sí. sensible, qué arte de Sí, mujer. sí. ¿A ti eso te ha pasado alguna vez o qué opinas de A mí ello? me ha pasado. Yo empecé muy jovencina, hacía unos dibujos con el Rotring, aquello que ya no se usa y tal, en el que había muchísimas flores, muchísimos detalles y un profesor me criticó. Es que esto es como muy femenino, es demasiado femenino. Yo he vivido mi vida de color de rosa, como mi nombre, es verdad. Y alguna entrevista que me hicieron, ¿es que tú vives la vida de color de rosa? Pues sí. Siempre he buscado, lo hemos visto en clases, la belleza. Y la belleza va asociada a todas esas cosas. O sea, por ejemplo, nunca me había molestado en estudiar sobre la fealdad, como hemos visto en las clases, o sobre lo grotesco. Entonces, claro, sí que me han criticado. Aquello pasó, mi tipo de pintura fue muy diferente, hubo un momento muy de ruptura, como las dos piezas que hay aquí en el museo, que son de flechas, y yo creo que tienen que ver mucho con mi feminismo de aquel entonces. Es la flecha, algo que rompe, algo que te hace tirar adelante con fuerza, y yo creo que hablaba en ese momento mucho de mi feminismo, aunque nunca lo he demostrado, claro. ¿Qué consejo le darías tú a las artistas más jóvenes que están empezando ahora, de cara a su futuro? Pues como decía Picasso, te tiene que pillar trabajando la musa, tienes que trabajar. Para la artista o el artista no hay otro camino que trabajar, ¿entiendes? Es que no hay otra manera de mostrar lo que tú eres. Pero todo eso que tú eres, que expresas por dentro, esa fuerza que tienen las imágenes de expresar aquello que tú no sabes expresar con palabras, está ahí. Sin idea ninguna de ser famosa ni de pasar a la posteridad, nada más que de la de tu familia. Tus obras aquí me parecieron muy interesantes. Fue muy interesante esa colección. Esta exposición que le hicimos en el patio de aquí. Algunas de las piezas son de profesores míos que ya murieron, de Bellas Artes. Están expuestas ahí. La hice con una compañera, Soledad Tobar, y hacía cosas de toreros, el mundo del toro, tenía que ver mucho con su familia, y yo era el tema de la flecha. Fue un momento muy triste para mí, de la vida, que te dan un cogotón, como digo yo, y dices, tengo que salir adelante. Y entonces escogí como hilo conductor de los grabados que yo hice, la flecha. Decía Ángel Carril que yo era como un portazo. De repente estás así, de ¡pum!, das una vuelta y estás haciendo otra cosa. Entonces me veía de hacer ilustraciones para niños, a ver eso, que era ruptura todo. Vamos, me acuerdo además que en el folletito que hicimos, en la cartelita que hicimos, ponía eso, Rosa Barrientos es un portazo.